Y listo. ¿Qué vieron? Ahora, si no entraron ayer, chequen el Classroom o los videos y si entraron, ¿qué vieron con el profesor? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que vieron ayer con el profesor? O ya lo olvidaron. O no pudieron entrar. Va. El día de ayer estuvieron viendo con Claudio algunas composiciones, si no mal recuerdo, de los elementos de Euclides. Les iba a hacer algunas demostraciones geométricas, ¿vale? ¿Qué más? El viernes conmigo estuvimos revisando algunos problemas de demostraciones también, les enseñé a hacer algunas demostraciones geométricas, les ayudé con su no tarea. Me agrada que esta vez hayan entregado más no tarea, aunque lo que no me agrada es que siguen siendo la minoría, incluso cuando les ayudé a hacerlo. Entonces, procuren entregarlo, eso les puede ayudar mucho al final del semestre, acuérdense, ¿vale? Va, que va. El día de hoy lo que vamos a hacer es que, pues como ya viene su examen, como ya vienen sus tareas, seguramente en sus tareas Claudio les va a poner infinidad de problemas geométricos a demostrar, pues quiero que sigamos practicando demostraciones de construcciones geométricas para que vayan agarrando experiencia, ¿sale? Entonces, hoy vamos a ver unos cuantos teoremas que me gustaría probar. Y el primero dice así. Si un triángulo rectángulo está inscrito, ahí no es cierto, este teorema ya se los probé. Sí, este teorema ya se los probé. No, este no. Vamos a ver uno de ángulos porque eso nos va a ayudar. Este sí. La medida de un ángulo inscrito en una circunferencia es igual a la mitad del arco comprendido entre sus lados. Entre paréntesis, es la mitad del ángulo central. La mitad del ángulo central que abre el mismo arco. ¿Llegaron a ver en la prepa estos teoremas de ángulos? ¿No? Va. Les hago un dibujito. Ay, ahí los que están en el Meet. Díganme si se alcanza a ver bien o no, porque estoy viendo que se ve borroso. Pero creo que eso es por la conexión de la Río. Pues sí se ve borroso, pero se alcanza a distinguir. Va, sí, hay algo. Es que no es que la cámara no enfoque, sino más bien que es el Wi-Fi. Veamos si en algún momento se estabiliza. Si no, ahorita vemos si me cambio a PC Puma, va. Todos tienen su río aquí. ¿No? ¿Han sacado su río? ¿Sí? Saquen su cuenta y se les va a ayudar porque cualquier facultad o lugar de la UNAM que vayan, siempre hay conexión de río. Pues, si necesitan internet, la pueden usar. Pues, si se quieren ir estudiando un día de su facultad favorita que no sea ciencias,
les va a servir. Ahora, como me decían por acá que no habían visto esto en la prepa, este va a ser un ángulo inscrito. Y este de acá va a ser un ángulo central. Hola, buenos días. El de abajo se llama central porque tiene vértice en el centro y sus rayos son los radios, ¿vale? El ángulo inscrito tiene vértice en algún punto de la circunferencia y sus rayos son dos cuerdas. Entonces, lo que nos está diciendo este teorema es lo siguiente: que si yo tengo un ángulo central y, por ejemplo, este ángulo inscrito, ambos abriendo el mismo arco, que es este de aquí. Entonces, este ángulo, este, es la mitad de este de acá. Pero es lo que nos dice este teorema, ¿sale? Y es lo que queremos demostrar. Entonces, algo que tienen que saber es que para los ángulos centrales, este ángulo mide lo mismo que el arco de circunferencia que tiene, obviamente en términos de grados, ¿sale? O en términos de radianes, no en términos de distancias. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque el ángulo realmente da igual donde me lo tome, ¿no? No importa si me lo tome aquí o si me lo tome en el arco de circunferencia, la apertura siempre es la misma. Lo único que podemos asumir para este problema es que sabemos esto, que el ángulo central coincide con el arco de circunferencia que se obtiene, ¿vale? ¿Cómo se les ocurre que podemos llegar a probar esto? Porque, a ver, ya estuvimos repasando técnicas de demostración, pero eran técnicas, pues, eran muy evidentes aplicar, ¿no? Porque eran problemas de sí, entonces. Y cuando empiezo en geometría a ver este tipo de cosas, hacer, se vuelve más complicado, ¿no? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer para demostrar esta cosa? ¿Por qué les voy a probar esto? Porque este es uno de sus problemas de su no tarea. Y como ya vi que no les gusta hacerla, les sugería claro que se lo pusieran en la tarea final. ¿Va? Entonces por eso quiero ayudarles con este. Entonces, acuérdense, todos los métodos de demostración que tenemos: progresivo, regresivo, contrapositiva, contradicción, inducción. Progresivo, ¿no? Sí, así de buenas a primeras, el progresivo regresivo es lo primero que se nos ocurre aventarle, ¿no? Ahora, no sé si están de acuerdo conmigo, pero podemos tener tres casos. Porque yo lo único que les pedí es que el ángulo inscrito subtendiera el mismo arco, que es este de aquí. Pero ese es un caso, ¿no? En el que este punto se queda dentro del ángulo. No podría pasar también ahí, este otro, en el que ahora el centro se quedó afuera. O podría pasar incluso otro caso en el que el punto se queda sobre una de las líneas, ¿cierto? Entonces, del dibujito nos podemos ir guiando y decir que tal vez aquí tenemos que hacer una prueba por el método progresivo-regresivo, sí, pero por casos, ¿va? Al menos aquí identificamos tres casos: que esté el centro de la circunferencia dentro del ángulo, que esté fuera, o que esté sobre una línea, ¿va? Vamos en orden. Vamos a hacerlo por casos.
y vamos a ver qué se les va a ocurrir. En el primer caso vamos a tomarlo muy sencillo. Supongamos que tenemos nuestra circunferencia, tienen su centro, tienen su ángulo, el cual le voy a poner que corta la circunferencia en los puntos A y C, y hagamos un caso en el que el punto cae sobre uno de los rayos del ángulo inscrito. Buenos días. ¿Cómo se les ocurre que podemos empezar la demostración? Acuérdense, lo que queremos probar es que este ángulo, este de aquí, es la mitad de este de acá. ¿Vale? Es lo que dice este teorema. ¿Sí? Entonces, supongamos que este ángulo lo llamamos alfa. ¿Qué me pueden decir de ese ángulo? Acuérdense, en el método progresivo-regresivo teníamos que empezar por nuestra hipótesis, por nuestra conclusión y hacernos preguntas de abstracción. Sin embargo, aquí como que no tenemos ninguna guía para ir hacia atrás, ¿no? Entonces empecemos de forma progresiva. Lo que hice fue construir un dibujito, y del dibujito que podría identificar. Recuerden, este es el centro de la circunferencia. Pero si vamos un triángulo rectángulo. ¿Rectangular? ¿Dónde? Sí, con BS. Ya ABC. Ah, quién sabe. ¿Estás seguro que es rectangular? Porque no sabemos que este es el diámetro, tampoco que este es el diámetro. Solo podemos asumir que son cuerdas, ¿no? No va sobre OC. Ah, bueno, este de aquí, sí, puede ser. Entonces es un diámetro. Pero, ajá, eso es con el teorema que les había dado la clase anterior, ¿no? Que si uno de los lados de un triángulo inscrito coincide con un diámetro, este ángulo es rectángulo. Pero les ayudaría de algo porque si yo les trazo esto, lo único que saben que es rectángulo es ese ángulo. Pero ese ángulo es la suma de este con este cacho de acá. Pero bien, mira ahí, intentaste usar los resultados anteriores. Aunque les voy a spoilear tantito, voy a utilizar este resultado para hacerles otra demostración de ese mismo resultado. Porque me quedaron a deber un lema, ¿no? De hecho, me quedaron a deber este lema. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Porque había utilizado algo de ángulos inscritos, ¿no? Específicamente este. ¿Sale? Entonces, este resultado, aunque bueno, no me da ninguna guía. Fíjense en algo más fácil, no se compliquen la vida. Este es un centro. ¿Qué es esto? Un radio. ¿Y este? ¿Y cómo es el triángulo? Ajá. O sea, por lo que vieron con Claudio, cuando viene ese ángulo. También mide alfa, ¿no? Exactamente. ¿Dudas hasta acá? Entonces, caso 1. El triángulo AV es isósceles. Por lo tanto, el ángulo ABC es congruente. Bueno, congruente es con 3 rayitas, ¿no? Es congruente con el ángulo BAO, ¿no? Y aquí le voy a poner O, porque me agarró un punto que no estaba en ese triángulo. ABO, BAO. Ajá. ¿Qué otra cosa me pueden decir? Y fíjense, buenos días. ¿Estamos hablando de qué cosa en el teorema? De ángulos. ¿De qué me estoy apoyando? De ángulos, ¿vale? Les da una guía en saber sobre qué quieren trabajar para ver qué se pueden agarrar. Pues que el otro ángulo es la suma de dos
2 alfa. Este de aquí, ¿cuál otro? Porque el ángulo es más 180 grados, Ajá. como es ángulo con suplementarios. ¿Cuál? ¿El AOC? Ajá. Ese es el suplementario del A o B. Ajá. El A o B va a ser, pues sí, o sea, 180 menos 2 alfa. Muy bien. Entonces, este era un elemento que había obtenido simplemente de ver mi dibujito. Ahora, ¿me recuerdas tu nombre? Emanuel. Emanuel nos dice que recordemos que alfa más el ángulo A o B tiene que ser igual a 180. Pero también es igual a 180 el ángulo A o B más el ángulo A o C. ¿Qué pasa si estas dos cosas las igualo? Porque si este es igual a 180 y 180 es igual a estas dos tienen que ser iguales entre sí. ¿Están de acuerdo? Y si yo las igualo, no sé si están de acuerdo conmigo, que manipulando algebraicamente me va a quedar que 2 alfa es igual a el ángulo A o C. Cuando yo digo manipulando algebraicamente, fíjense la trampa que les estoy haciendo, y normalmente esta trampa se las hacen todos en la facultad. No les dicen qué hice. Simplemente les avientan un resultado que se ve inmediato de aquí. Eso es lo que ustedes a lo largo de todos los semestres tienen que aprender a identificar. ¿Qué hice aquí? Resté. Resté el de arriba menos el de abajo. Este se va con este y me queda 2 alfa menos A o C es igual a 0. Pero entonces A o C lo paso sumando y ya me queda esto de aquí. ¿Sí? Siempre traten de ver el álgebra que queda detrás de esto. Estoy viendo que se sigue viendo bastante borroso en el Meet, entonces denme un segundo, ¿eh? Se va a desconectar porque me va a cambiar de red, pero veamos si funciona mejor, porque parece que hoy la RIU no está en sus mejores momentos. Denme un segundo. Va. Ya me cambié de red, espero que no se haya caído y se sigue viendo igual de feo. A ver. A ver. Resolución. Debería estar en 1080 ahora, pero se sigue siendo mal. Va, ya está cambiada la resolución. Esperemos que la red agarre en un segundo y lo puedan ver mejor los que están en línea, ¿sale? Ahora, lo que me están diciendo es que este ángulo de aquí es 2 veces alfa. Y luego, ¿qué acabamos, no? El ángulo inscrito es la mitad del ángulo central, ¿cierto? ¿Preguntas hasta acá? Aquí le voy a poner ángulo ABC es igual a un medio del ángulo AOC. Y aquí está la demostración del caso 1. Nos faltan otros dos casos. Vamos a hacerlos. ¿Puedo borrar ya esto de aquí? ¿Sí? ¿Ya nadie se olvida que es un ángulo inscrito y un ángulo central? ¿No? ¿Todos vieron esto en la prepa? ¿Sí? Va. Bueno, casi todos, ¿no? Ya me habían dicho que no. ¿Preguntas? No se queden con dudas, me pueden preguntar lo que sea, ¿sale? Y si no me lo sé, lo buscamos. Va, perfecto. Entonces, vamos a hacer el caso 2. El caso 2, vamos a decir que es cuando justamente mi ángulo inscrito, ahora sí, se come al ángulo central. Digamos que este es, bueno, más bien digamos que este es alfa.
Otra vez decimos que este es A, que este es C y que este es B. Este teorema no lo habían visto con Claudio, ¿verdad? Va, perfecto. ¿Cómo lo probamos? ¿Qué se les ocurre hacer aquí? Acuérdense, lo vamos haciendo por casos para que también se les vaya ocurriendo qué observar. Y les voy a dar una pista. Si ya me probaron esto, ya pueden usar esto. ¿Cómo voy a lograr que una cuerda pase por el origen? Pues la podemos marcar. Lo dibujo, ¿no? Exacto. Si no está, pues la pongo. Y ahora, ¿ya quedó de nuestro? No, ¿por qué? A ver, tú dime. No lo sé, tú dime. Pues ya sabemos de cada lado de esa bisectriz es el... Exacto. Tú sí ya lo viste. ¿Ya lo vieron los demás? ¿Sí? Aquí, ¿qué sucede? Este es alfa 1 y este es alfa 2. Pero ¿a poco no es cierto que supongamos que este lado se llama B? ¿A poco no es cierto, por el caso 1, que el ángulo ABD es igual a un medio del ángulo, este lo voy a llamar O, por el origen, A o B? Porque este es el caso en el que tengo este pequeño arco de circunferencia suspendido con un ángulo central y un ángulo inscrito. Se cumple este teorema. Aquí lo borro. ¿Sí? ¿O no? ¿Cierto? Pero por otro lado, también se cumple que el ángulo BBC es igual a un medio BBC del ángulo DOC, ¿no? ¿Cierto? ¿Pero qué pasa si lo sumo? ¿Quién es el ángulo ABD más el ángulo DBC? Si lo sumo, me queda entonces el ángulo ABC. Es igual a la mitad de AOD más la mitad de DOC. Que esto lo puedo hacer así. Y bueno, si lo escribí aquí, cuando no se flojo, también lo voy a escribir acá. ABD más DBC. Pero como nos decía su compañero, Enrique me dijiste, ¿verdad? Emanuel. Emanuel, claro, estuvo cerca. Como nos decía Emanuel, este es el ángulo ABC y el ángulo AOD más el ángulo BOC es el ángulo AOC. Y otra vez se acabaron. Ya me probaron que el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. ¿Fácil o difícil? ¿Sencillo? ¿Más o menos? Va. Probemos una vez más. Vamos. Ya, ahí ya sé. Vamos a hacer el último caso. Ya somos expertos, ya me probaron dos, pero en el último. ¿Cuál sería el último caso? Donde si tengo una circunferencia y tengo un ángulo central, el centro queda fuera
del ángulo inscrito. A este le voy a poner A, C, O, B. Y ya saben, a este le voy a llamar alfa. ¿Qué se les ocurre? ¿O no se les ocurre nada? Está más feo, ¿no? Acuérdense, dicen en realizar trucos que hicieron aquí o aquí. ¿Cuál fue el truco que hicieron acá? Dibujaron una línea, ¿no? Que les ayudara. ¿Podrán dibujar aquí alguna línea auxiliar? Sí, entre O y B. ¿Entre O y B? Ajá. ¿Este radio? ¿Sí? ¿Por qué no dibujar el diámetro? Y ahora, ¿qué hacemos? Supongamos que ese punto nuevo que se genera es el punto D. Y dirán, bueno, ¿para qué diablos dibujaste todo el diámetro? ¿Por qué no te quedaste con el radio? Fíjense en lo siguiente. Si dibujo todo el diámetro, se me forma un ángulo inscrito de BC. Por eso me dibujo un diámetro, no un radio. ¿Sale? Para formar un ángulo inscrito. ¿Por qué? Porque ya tengo resultados allá. ¿Sí? Se me forma todo este ángulo. A este ángulo gigante le voy a llamar ahora alfa. Ya mi ángulo de interés le voy a llamar alfa 1. ¿Pero qué me pueden decir? Bueno, hacia este, le voy a poner otro color. Este de acá le voy a llamar alfa 2. ¿Sale? De aquí, pues me podrían decir que alfa es igual vamos bien, me pueden decir que alfa 1 es igual a alfa menos alfa 2, ¿no? ¿Cierto? ¿O no es cierto? Va. Ah, me acabo de dar cuenta que los llamé diferentes. Voy a corregir la notación porque si no voy a confundir con mis notas y no nos va a salir. A este le voy a llamar alfa 1, a este sí le voy a llamar alfa de toda la vida. Este va a ser alfa 2. Otro truco para demostrar, sean siempre consistentes con su notación, porque si no se van a equivocar. Por ese pequeño cambio que hice, tendré que reescribir la ecuación. Alfa es igual a alfa, voy a cambiar el nombre, le voy a poner alfa 2, esto le voy a poner alfa 1. Ya, me gusta más cómo se ve así, aunque es lo mismo, ¿no? Los puedo llamar como quiera. Ahora, ¿qué? Fíjense la sugerencia que nos dio, ¿me recuerdas su nombre? Agustín. Agustín, fíjense la sugerencia que nos dio Agustín. Dibuja el radio, mejora el diámetro y se nos forma un ángulo inscrito. Un ángulo inscrito que se parece al caso 1. ¿Por qué? Porque aquí el centro de la circunferencia cae sobre la cuerda. Ese es el caso inicial. ¿Están de acuerdo? Entonces, fíjense qué arco subtiende este ángulo. El mismo arco que B o C, ¿cierto? Entonces, ¿qué sabemos sobre esos ángulos? Sabemos, por ejemplo, CBC es un medio de OC. exactamente, ¿de OC? Ah, bueno, sí, tomamos el completo, ¿no?
DOC es, más bien al revés, ¿no? DOC es el doble de DBC, ¿cierto? Y dirán, espera, yo estaba mostrando unos medios y aquí de repente un 2 nos lo pasan multiplicando, ¿no? ¿Cierto? ¿Lo quieren ver así? Lo quieren ver así. Es lo mismo, ¿no? ¿Qué más? También fíjense en este ángulo pequeñito. El ángulo AOD es el doble del ángulo DBA. ¿Cierto? O equivalentemente lo puedo escribir así. ¿Cierto o no es cierto? ¿Ustedes se dieron cuenta quién es DBC? Es alfa 2. ¿Ya se dieron cuenta quién es DBA? Alfa 1. ¿Qué se les antoja hacer? Pues no, no está. Ajá, allá sumamos, acá restamos. Entonces me quedaría un medio de... ¿quién? DOC menos AOD es igual a DBC menos DBA, ¿cierto? Pero esto era alfa 1 menos alfa 2. O bueno, alfa 2 menos alfa 1. Y este de aquí. ¿Quién es este de aquí? Es este de acá, ¿no? Es OC, ¿no? Pero no era mi ángulo central. Inicial. Y acabé. Ya demostraron el tercer caso. Fácil o difícil. Sencillo, ¿no? ¿Qué aprendimos de esta demostración geométrica? ¿Qué me conviene hacer cuando tengo problemas de ese estilo? Es un dibujito. ¿Y qué le puedo hacer al dibujito? Trazar líneas auxiliares. Esas líneas auxiliares me pueden ayudar a visualizar propiedades, ¿sale? Para los que están en el Meet, Camila, me está ayudando a tomarles fotos porque se sigue viendo borroso, es la conexión del internet. Entonces, cuando acabe la clase, porfa, me ayudes a subir las fotos, ¿va? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Sí. Vale, va. Ahora sí, ya pueden creer la demostración que les hice en la clase anterior, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuál era? O yo olvidaron todo desde el fin de semana pasado. La de los lados. La que nos decía, ¿me recuerdas su nombre? Juan. La que nos decía Juan, que si un triángulo está inscrito y uno de sus lados es un diámetro, el triángulo es rectángulo. Me ayudaba de este resultado, ¿se acuerdan? Ahora sí está completa la demostración, ya les probé el lema que tenía que hacer referencia, ¿no? ¿Ven por qué le puse el lema? Porque si no tuve que haber escrito todo esto para llegar a la otra demostración. ¿Preguntas hasta acá? Va. Pregunta número 1. Si todos escucharon que Claudia les dijo cuándo es su primer examen y su primera, ahora sí, tarea oficial. La primera tarea les dijo que era para el 2 de marzo y el examen me acuerdo que les dijo que era para el 7, ¿no? Algo así. El anuncio está en la clase del día de ayer, grabada en el canal, para que le den un vistazo, ¿sale? Si no les da tiempo de ver toda la clase, tienen de 2 o le ponen la clase a por 2, o ahora Gemini está embebido en YouTube y le pueden pedir que les haga un resumen del video.
¿Vale? O me pueden preguntar a mí. La vieja confiable, ¿no? Va. Eso por un lado. Por otro, ¿saben probar el teorema de Pitágoras? Todos ustedes lo usan así como si nada, pero ¿lo saben demostrar? Tiene como 8,000 demostraciones, ¿y saben al menos uno? Que no sea la del Museo Universo en el que le dan vuelta la ruedita y se llenan de agua los cuadros. ¿Sí sabían que hay una demostración en el universo? ¿Sí lo han visitado? ¿No? ¿No se han ido a dar una vuelta por el centro cultural? ¿No? Vayan. Ciudad universitaria no solo de ciencias, aprovechen. Seguro todos vienen desde lejos, aprovechen lo que tienen aquí. Está el Centro Cultural Universitario, está la sala de Nezahualcóyotl. A ustedes como estudiantes les dan descuento para los boletos. ¿No les gusta la ópera? ¿No? Inténtenlo. A ver, allá afuera en el mundo real la ópera es muy cara, pero aquí en Seúl, por ser estudiantes, a veces los boletos hasta en 50 pesos están. Ya tienen idea de una cita romántica con su crush. Va. ¿Saben probar el teorema de Pitágoras o no? ¿No? ¿Se dan por vencidos? Uno era un cuadrado, ¿no? Bueno, esa es la interpretación. El teorema de Pitágoras está hecho para aprender a sumar áreas de cuadrados. No, pero lo era entre cuadrados estaban los rectángulos, y así. Ajá, sí, esa es una construcción que se puede hacer. Empieza a poner triángulos, también rectángulos dentro de los cuadrados que se forman, ¿no? Y creo que empiezas a hacer proporciones. Va. Ay, se me olvidaron los de mí. Teorema. Ya, ahí está. Teorema. Sea ABC un triángulo rectángulo. Con lados con catetos AB e hipotenusa C. Entonces, A cuadrada más B cuadrada igual a C cuadrada. ¿Cómo lo pruebo? ¿Qué aprendimos de la demostración anterior? Si tengo un dibujito, ¿qué puedo hacer del dibujito? Trazar líneas auxiliares, ¿no? Les voy a dar una pista. Digamos que trazamos una altura y esto se le llama C. Pregunta, ¿ya vieron con el profesor Claudio los teoremas de semejanza? ¿No han visto los teoremas de semejanza? No sé. No lo sé, ustedes digan. Es un recordatorio de la prepa, ¿sale? Por teoremas de semejanza, ¿qué tenemos? Que si los triángulos están en posición de tales, ¿se acuerdan qué es eso? Ya les estoy hablando en chino. Dos triángulos están en posición de tales y hacen esto. ¿Sale? Los que sean, no importa si son rectángulos, oblicuángulos, agudos, bueno, rectángulos. ¿Vale? Es decir, si comparten un lado o un ángulo, mejor dicho, y la base es paralela a los dos triángulos,
Entonces, ¿qué se cumplía? Que el lado grandote entre el lado chiquito tiene que ser igual al lado grandote entre el lado chiquito, que tiene que ser igual al lado grandote entre el lado chiquito. Porque que dos triángulos sean semejantes quiere decir que tienen misma forma, pero distinto tamaño. ¿Sale? Y ese distinto tamaño no es el que sea, está un factor escalado. ¿Sale? Es decir, que si yo divido AB entre AB', tiene que ser. Aquí, bueno, aquí se los escribí justo al revés de como se los dije. Se los había dicho grande entre pequeño, aquí dice pequeño entre grande. Entonces respeten esa proporción. Aquí sería AC entre AC', y aquí sería BC entre B'C'. Es decir, en un triángulo semejante, los lados son proporcionales. Aquí más bien, más que teorema, esto es una definición de semejanza. Porque si hay teoremas de semejanza, que son el teorema lado, 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 cuando los tres lados son proporcionales, el teorema lado, ángulo, lado, son dos lados proporcionales y un ángulo igual, y el teorema ángulo, 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 ¿no? Tres ángulos iguales, los triángulos son semejantes, ¿de acuerdo? Va. Entonces, pista. Usen la semejanza. Pues tenemos dos ángulos iguales, un ángulo igual y dos lados. Ok. No, no sé. Ok. Le voy a llamar P. El lado de BC es igual en los dos triángulos. Ok. Me gusta. También podemos utilizar el teorema ángulo, lado, ángulo, ¿no? Bueno, pero creo que ángulo, lado, ángulo es de congruencia, ¿no? Entonces aquí no, congruencia no, semejanza. Todos los triángulos son semejantes. Al final dijimos, exacto, ¿por qué? Porque dijimos que tienen la misma forma, pero distinto tamaño, y no los tres triángulos son rectángulos. Comparten sus ángulos. Sí. No sé si se habían fijado en eso, pero ¿se acuerdan que les dije que existe el teorema ángulo, ángulo, ángulo para semejanza? Que nos dice que si tenemos tres ángulos iguales, los triángulos son semejantes. Esto se puede construir un teorema más fuerte aún. ¿A qué le llamo un teorema fuerte? Cuando le quito hipótesis. Entre menos hipótesis, más elegante es la prueba. ¿Por qué puedo quitar un ángulo? Porque si sí. no son iguales, el tercero también. Exacto, el tercero forzosamente tiene que ser igual, porque su suma tiene que dar 180, entonces el despeje de 180 menos la suma de los otros dos, que ya eran iguales, por lo tanto, me lo puedo llevar. ¿Por qué, Manuel? Me dijiste, ¿verdad? Sí, pues sí le dije. Va. ¿Por qué? Bueno, porque todos tienen un ángulo de 90 grados por como los construí, pero por ejemplo, comparte el mismo ángulo con el grandote, ¿no? Y comparte el mismo ángulo con el grandote, ¿sí lo ven? Todos son semejantes, entonces puedo utilizarlo de allá. ¿Qué se les ocurre? Pues fíjense, ¿qué pasa si divido hipotenusa entre cualquiera de los catetos? Digamos, entre Le voy a poner por semejanza de triángulos. Dividí hipotenusa entre el cateto adyacente con respecto a este ángulo. ¿No podemos hacer lo mismo, pero para este triángulo pequeño? Sí, ¿no? ¿Quién es la hipotenusa de este triángulo pequeño? ¿Y quién es el cateto adyacente con respecto a este triángulo pequeño? Este de aquí abajo, ¿no? AD o P, como le quieran llamar. ¿Cierto? ¿Me podrían hacer una analogía para este triángulo? Sí, sería B sobre Q. Ok, B sobre Q es igual a quién? A C sobre A. ¿Sobre A? Sobre B, ¿no? Porque la hipotenusa es esta de acá, ¿sí?
Acuérdate que te estás fijando en este triángulo. ¿Quién es la hipotenusa ahí? ¿Sí? ¿Quién dijo B? ¿Quién dijo B? ¿Tú? No. Perfecto. ¿Y ahora? Fíjense, demostración geométrica. Veo dibujo, trazo, líneas auxiliares. De esas líneas auxiliares y de resultados previos, se me ocurrió sacar esto. ¿Qué quiero probar? Piensen, piensen, piensen. ¿Aquí qué dice? A cuadrada. ¿Aquí qué dice? B cuadrada. ¿Y aquí qué dice? C cuadrada. ¿Cómo son los grados de estas variables? Cuadrados. ¿Cómo son los grados de estas variables? Lineales. ¿Cómo forzan un grado cuadrado aquí? Exacto, de espejo, ¿no? Este va para acá y este va para allá, ¿no? O sea que C por P es igual a A cuadrada y C por Q es igual a B cuadrada, ¿cierto? Y ahora, ¿qué dice allá arriba? Pues ahora los uno. Exacto, dice A cuadrada más B cuadrada y aquí los tengo separados, entonces. 3 más 1 es igual a. Que si me dejan mañosamente escribiendo, esto lo puedo escribir así. Y ahora, ¿qué me gustaría que fuera P más Q? P más Q es igual a 6. ¿Por qué? Por C. Porque sí lo construí, muy bien, ya lo vieron. Entonces esto es C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Ahora sí ya le pueden presumir a su primito que ya saben mostrar el teorema de Pitágoras, ¿sale? ¿Fácil o difícil? Está fácil, ¿no? ¿Qué trucos aprendimos hoy? Hacer diferencia. Hago dibujos y líneas auxiliares. Tenía una profesora cuando yo estudiaba en la facultad que se llamaba Jacqueline Cañetas. Ella es doctora del Instituto de aquí de Física y me hizo sufrir a más no poder la geometría. Pero ella decía que la geometría es el arte de entender dibujitos feos con colores. Y algunos cierto que sí jalan. Disfrútenlo aquí porque en geometría no se van a poder. ¿Vale? ¿Ya? ¿Puedo borrar? Sí. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Va, que va. Bien. Ya probamos el teorema de Pitágoras. Ay, ya probamos la cosa de los ángulos. El teorema que les di de triángulo rectángulo, más bien triángulo inscrito en una circunferencia y uno de sus lados es un diámetro. Entonces el triángulo es rectángulo, ¿será un sí, solo sí? ¿Cómo? El teorema que les había dado es el siguiente. Si un triángulo está inscrito en una circunferencia y uno de sus lados es un diámetro, entonces el triángulo es rectángulo.
será este teorema un sí, solo sí. Es decir, la clase anterior, lo que yo les probé es esto. Esas eran mis hipótesis. Uno, que estaba inscrito. Dos, que uno de sus lados era un diámetro. ¿Sale? Y se las voy a anotar. Hipótesis. Triángulo inscrito. Dos. Uno de sus lados es un diámetro. Un lado es un diámetro. ¿Sale? ¿Se valdrá el regreso? ¿Qué tendría que asumir para el regreso? El triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo. También que esté inscrito, ¿no? ¿Será cierto el regreso? La respuesta es que sí, como lo sospechan. Sí se vale el sí, solo sí. Estos teoremas son todavía más padres, porque estas son equivalencias que podemos tomar para ciertas propiedades, ¿sale? Como lo llegamos a hacer en la demostración en los ejercicios de la no tarea, ¿se acuerdan? O bueno, creo que ni siquiera de la no tarea, era de los que me agarré aquí para enseñarles los métodos de demostración, ¿va? Esta ya la tienen, la hicimos la clase anterior, ¿cierto? No la vieron, la pueden revisar en las grabaciones del Classroom, ¿va? Ahora, ¿qué tal si de tarea moral intentan esto? ¿Va? ¿Ya todos vieron su no tarea 3? Son 4 demostraciones geométricas. Otra vez, de esas 4, una ya se las hice. ¿Cierto? Ya tienen que entregar. Si le escriben bonito, NEP ya les puede dar feedback. ¿Cierto? Es cosa de que le echen tantitas ganas. ¿No les gustaría recibir las respuestas de los otros 3 problemas que, no sé, a lo mejor a alguien se le ocurrió sugerirlos para el examen o la tarea? ¿Verdad? ¿Sí o no? Dudas, preguntas, quejas, sugerencias, comentarios, aclaraciones. No me acuerdo quién me preguntaba la vez pasada si iba a dar guía o así, pues ya es una tarea. ¿Sí? Bueno, todas sus no tareas, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Nadie se quiere quejar de nada? ¿No? Va que va. Si no tienen más dudas o preguntas, chicos, les agradezco su asistencia. Nos vemos el día viernes. Tengan un buen día, tengan una buena semana. Si ya se empezaron a trabar con geometría o tienen alguna duda de lo que sea, acuérdense, se pueden acercar a mí, ¿ok? No se esperen al final de que el sonido explota. ¿Va? Que tengan un buen día, chicos. No hay de qué. Ahí en el Meet les subo la clase y espero que ahora sí se pueda ver bien. Si no, de todas maneras, Camila nos ayuda con las fotos, ¿va? Gracias. Buen día, chicos. Gracias, hasta luego. Buen día. Nos vemos, buen día.